Eh, el ejercicio que decía Adriana era, se define en los números racionales, una operación que se llama pesos y que dice m pesos n me va a dar como resultado m menos n más 3. ¿Sí? Entonces, como analizar ahí qué pasa con las propiedades que estuvieron viendo. Entonces, uno, ¿qué mira ahí? Bueno, primero que sea cerrada, ¿no? Es decir, que sea una operación binaria. Es lo mismo decir que sea cerrada a que sea binaria. Lo que estamos queriendo decir es que para dos elementos, cualesquiera de este conjunto de los números racionales, se puede operar y el resultado me vuelve a dar un número racional. ¿Sí? Entonces, acá simplemente lo que decimos es que como m menos n más 3 es suma y resta de fracciones, ¿sí? El resultado es una fracción, ¿sí o no? Porque digamos, ¿qué podría pasar? ¿Qué número se me escaparía del conjunto de los racionales? Porque si me da un entero también es un racional, ¿verdad? O sea, este 3 que está acá también es racional. Eso está claro, ¿no? ¿Sí? O sea, los números racionales son los que se pueden escribir como A sobre B, donde A es un número entero, B es un número entero, y además B no puede ser 0. ¿Sí? O sea que el 3 lo puedo pensar como 3 sobre 1. Esto es 3, por lo tanto pertenece a los racionales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, acá cualquier operación que yo haga, ¿sí? Me va a dar o un entero o un racional. ¿Sí? ¿Qué resultado me daría para que uno diga, ah, no, ese número no es racional? ¿Qué número se les ocurre que no es racional? Claro, bueno, raíz, no todas, pero por ejemplo, raíz de 2. ¿Sí? Si el resultado de esta cuenta me diera raíz de 2, por ejemplo, claro, son los irracionales, exacto. Pero digo, se entiende que ya sabemos que la suma dentro de los números pi, claro, sí, pi es un número irracional. Es un número irracional porque tiene infinitos decimales, digamos. No quiere decir que un número racional no se puede escribir como un decimal, ¿no es cierto? Si yo tengo el número 5 tercios, esto es un racional, ¿sí? Sin embargo, también lo puedo escribir como 1,6 periódico, ¿no? Sí, 6 periódicos. ¿Bien? Y esto es un racional. O sea, los números decimales periódicos son racionales, ¿sí? O un número, qué sé yo, 5 medios, ¿sí? Es 2,5. Tiene un desarrollo decimal finito, ¿sí? Estos no tienen problema. Pero raíz de 2 o pi, por ejemplo, son números que tienen un desarrollo infinito de decimales. ¿Se entiende? Por eso son irracionales. Porque nunca los voy a poder escribir como un cociente de enteros. Bien, pero volviendo entonces a esto, lo que decimos es que es seguro que sumar o restar números racionales nos va a dar como resultado un número racional. ¿Sí? Bien, entonces la operación es cerrada. Bien, ¿será asociativa? ¿Qué tiene que pasar para que sea asociativa? Tiene que pasar que M con N y con otro, llamémoslo W, me tiene que dar lo mismo que hacer primero M con N y después con W. Esta es la pregunta. ¿Sí?
Entonces, bueno, hagamos las cuentas. Fíjense que hay que hacer M, y primero hago esta operación, N con W. Vengo a la definición y pongo N menos W más 3. ¿Bien? Y ahora vuelvo a hacer la operación, pero ahora este es el M de mi definición. Y todo esto sería el N de mi definición. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá dice, poner el primero, después restale el que está en segundo lugar, es decir, todo esto, y después sumale 3. ¿Bien? Entonces, ¿esto cuánto da? M menos N más W menos 3 más 3. O sea que me quedó así. ¿Bien? Ahora hago la otra cuenta. M con N y después con W. ¿Se entiende? Primero M con N. Tengo la definición allá. Pone el primero, restale el segundo y sumale 3. ¿Sí? Y ahora este es el que la juega de M en mi definición. Entonces digo, escribí el primero, restale el segundo y sumale 3. ¿Bien? ¿Y esto cuánto me da? Ahora me dio M menos N menos W más 6. ¿Qué les parece? ¿Es asociativa? No. ¿Sí? Estas expresiones pueden coincidir en algún caso. En algún caso podrían coincidir. ¿Mm? Por ejemplo, fíjense si yo elijo, bueno, ahora no se me ocurre, a ver, si W, miren esta cuenta. Yo pongo M igual, no sé, 1, N igual a 2 y W igual a 3. ¿Sí? Miren este ejemplo. ¿Cuánto da 1 con 2 con 3? Ya hice la cuenta acá. Me tiene que dar 1 menos 2 más 3. ¿Sí? Que da 2. ¿Bien? Y ahora voy a hacer la otra. Voy a hacer 1 con 2 con 3. ¿Y esto cuánto da? Bueno, ya hice todo el desarrollo, me tiene que dar esto. 1 menos 2 menos 3 más 6. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Ah, está bien. Da 2 de nuevo, ¿no? Da 2 de nuevo. Entonces, cuidado, ¿no? No quiere decir que porque estas expresiones me den distintas para todos. El tema es, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? Decir, bueno, no, pará, a ver, dame un caso que no se cumpla. Porque si no, las expresiones me dieron distintas y yo encuentro un ejemplo en el que sí me da lo mismo. Bueno, no, entonces tengo que encontrar, para decir que esto no se cumple para todos, tengo que encontrar uno que no lo cumpla. ¿Se entiende esa diferencia? Tengo que encontrar uno que no lo cumpla. Busquemos otro. Voy a cambiar el W. En el W voy a poner un 4. ¿Sí? A ver qué pasa ahora. Acá me tiene que dar
1 menos 2 más 4. O sea que esto da 3. Y acá me tiene que dar 1 menos 2 menos 4 más 6. ¿Y esto cuánto da? 1, ¿no? Ah, bueno, ahí encontré el contraejemplo. ¿Se entiende? Entonces acá digo, ¿sí? No es asociativa. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ahora, lo que decía Adriana, que le interesaba que miráramos, ¿qué pasa con el neutro? Hasta ahora miramos, es errada y no es asociativa. ¿Qué pasa con el elemento neutro? Otra vez, ¿qué tiene que cumplir para ser elemento neutro? ¿Sí? Tiene que existir un n tal, bueno, justo lo llamamos n, vamos a llamarlo de otra manera, ya que acá estamos trabajando con estas letras, vamos a decir A es neutro si cumple que n pesos A sea igual a pesos n, esto me tiene que dar el mismo n para cualquier n, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar para ser elemento neutro. ¿Bien? Entonces yo vengo y digo, bueno, a ver, ponele n pesos A. Según mi definición es el primero menos el segundo más 3. ¿Y eso cuánto tiene que dar? Dijimos n. Esto tiene que dar n. Bueno, entonces, ¿se les ocurre algún valor de A para que eso sea cierto? 3, ¿verdad? A, en este caso, tiene que valer 3. Bien, entonces perdón, n puse de nuevo. Para A igual a 3, vamos bien. ¿Sí? Pero ahora, lo importante es que también tiene que cumplirse al revés. Entonces, veamos si se cumple con este candidato, ¿sí? Para digamos, si lo hago en este orden, el único que cumple es 3. Entonces, este es el candidato. Bueno, ¿qué pasa si ahora digo 3 pesos n? ¿Cuánto da eso? Voy a mi definición. ¿Y qué decía? Poné el primero, restale el segundo y sumale 3. ¿Cuánto da esto? ¿Da n? No, sí, da menos n más 6 además, ¿no? Porque acá los 3 están sumados. Da menos n más 6. O sea que no se cumple. Por más que yo haya encontrado, claro, fíjense que por más que yo haya encontrado un número que acá sí tendría posibilidades de ser neutro, porque es un número, no depende del valor de n, ¿sí? Es un número fijo. Entonces, bueno, tiene posibilidades de ser candidato a neutro. Pero el problema es que funciona como neutro a derecha, pero no como neutro a izquierda. ¿Sí? Entonces acá decimos no hay neutro. Esto de neutro a derecha y a izquierda, bueno, lo vamos a retomar, ¿eh? Lo vamos a retomar en temas incluso más adelante, ¿sí? Cuando veamos matrices, ¿sí? Van a ver que, a ver, no sé si ahí se ve bien, van a ver que, bueno, van a pasar cosas así raras. Por eso también la importancia de ver esta parte de estructuras algebraicas, primero como introducción a las álgebras de Boole, porque la álgebra de Boole es una estructura algebraica también, ¿sí? No es que hay una cosa que se llama álgebra de Boole, sino que hay muchos conjuntos con determinadas operaciones que las clasificamos como álgebras de Boole. Así como acá estamos diciendo, hay conjuntos con operaciones que todos decimos, ah, este es grupo, ¿no? Por ejemplo, los enteros con la suma, ah, listo, forman un grupo, pero los reales con la suma también, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, es una clasificación, no es que hay una cosa que se llama, que es un grupo,
o una cosa que es un anillo, o una cosa que es un álgebra de Wood, ¿sí? Hay muchos conjuntos que depende de la operación que elijamos, tienen esa estructura. Cuando nosotros hemos estudiado estas cosas en la escuela, bueno, estas cosas así no, pero digamos, en la escuela ustedes han estudiado que, a ver, la propiedad conmutativa, por ejemplo, en la multiplicación, en la suma, ¿no? Lo estudiaron alguna vez, lo vieron, que hay un opuesto, que el neutro, digamos, esa idea de elemento neutro. ¿Cómo? ¿Qué tipo de modelo es tu cámara? La cámara, esta es, no sé qué modelo, es Logi. ¿Por qué? Logitech. Eso que uno ha estudiado, ¿qué importancia tiene estudiar todo eso? Saber qué es... Bueno, siempre para resolver ecuaciones, ¿sí? Todas estas propiedades lo que nos permiten a nosotros es que si yo tengo 3 más x igual a 4, bueno, ya sé que como hay opuesto, puedo sumar el opuesto a ambos miembros, ¿sí? Puedo decir que como hay neutro, 3 menos 3 de este lado me va a dar 0, y como ese es el neutro, sumado a x me da x, ¿sí? Es todo lo que está detrás de la resolución de ecuaciones que nosotros ya a veces no la pensamos, ¿sí? Lo hacemos automáticamente. Uno dice, ah, bueno, listo, paso para allá, ¿no es cierto? Uno dice, paso el 3 restando, pero en realidad no hay ninguna operación que se llame paso. Son las pasos, las que votamos ayer. Pero sí, esto no es una operación, lo que hacemos es sumar el opuesto, ¿sí? Y acá no ponemos nada. ¿Pero por qué no ponemos nada? En realidad lo que hay acá en el fondo es que yo hice menos 3 más x igual a menos 3 más 4, o sea, sumé menos 3 de los dos lados. Y como esto ya se queda 0, y como 0 más x ya se queda x, bueno, no lo escribo. Pero digo, es todo lo que está detrás de esa resolución. Por eso es importante cuando uno dice, ah, bueno, yo tengo este conjunto, no sé qué elementos tiene, si son números, funciones, matrices, como ya vamos a ver más adelante, pero lo que sí sé es que tiene estructura de grupo. Ah, bueno, listo, entonces estas cosas valen, ¿sí? Porque hay opuesto, porque hay neutro. ¿Se entiende un poco la idea de esto, de esta clasificación, digamos, de conjuntos que ustedes ya conocen, ¿no? Bien, vimos cerrada, asociativa, neutro. Del opuesto no nos vamos a preguntar nada, porque cuando no hay neutro no hay opuesto. ¿Eso está claro? Porque uno cuando busca opuesto, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando a alguien, ¿sí? Está buscando a alguien que dado un n, en este caso en los racionales, ¿sí? Uno se pregunta si existe un, vamos a llamarlo h, tal que n pesos h me tiene que dar lo mismo que h pesos n, y esto me tiene que dar el neutro. ¿Se entiende? Bueno, pero si no hay neutro, no hay nada que me tenga que preguntar. Seguro que eso no va a existir porque no sé a quién igualarlo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, esta es una operación que solamente es cerrada. Si miramos, podríamos mirar la conmutatividad, pero ¿tienen alguna sospecha con respecto a la propiedad conmutativa de esta operación? ¿Se cumplirá la propiedad conmutativa? ¿Sí decís vos? ¿Qué hay que mirar para ver si se cumple la conmutativa? Lo que uno tendría que mirar es que
n pesos m me dé lo mismo que m pesos n. Bueno, pero en mi definición dice, poné el primero, restale el segundo y sumale 3. Eso debería dar lo mismo que poner el primero, restar el segundo y sumarle 3. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Será lo mismo esto? No. Claro, porque acá justo está la resta. Este más 3 está igual de los dos lados. Claro, donde hay una resta, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado porque en general no va a funcionar la conmutatividad, ¿no? O sea, una cosa es cuando uno dice n menos m es lo mismo que menos m más n. Esto sí es lo mismo. ¿Está bien? Porque es como que este signo se lo lleva pegado el m. Claro. Pero si yo digo n menos m, no va a ser lo mismo que m menos n. Entonces acá de nuevo, con un contraejemplo alcanza, cualquier par que yo ponga, no sé, el 1 con el 2, acá me da menos 1 y acá me da 1, ¿no? O sea que acá menos 1 más 3, esto daría 2 y acá daría 4. ¿Bien? ¿Cómo conmutativa de la resta ordinaria qué sería? ¿Qué es la resta ordinaria? La resta, sí, y esto es una resta también, ¿eh? A ver, una cosa es esta operación que yo llamo pesos. Esta es una operación nueva, pero que está definida con operaciones conocidas. Esta es la resta de números racionales que ya conocemos. ¿Se entiende esto? O no sé si me estás preguntando eso. Yo digo, la resta que nosotros conocemos, acá por ejemplo, qué sé yo, si pongo 2 menos 1 da 1, y si pongo 1 menos 2 da menos 1. Eso siempre da distinto. Yo lo que digo es que total, como después dice más 3, pero bueno, el más 3 es igual en los dos. M menos n, n más c. Bueno, eso sí, por eso es lo que está, pero porque eso es como pensar que yo escribo m más menos n. ¿Me entendés? Entonces esto lo pienso como que en realidad es una suma, y el signo se lo lleva pegado el otro. ¿Sí? Lo que estoy pensando es en la conmutativa de la suma en realidad. Claro, eso sí se cumple, eso que decís vos. Pero esto, por eso un poco, digamos, la resta, ¿sí? No es más que sumar el opuesto. Entonces, si yo lo pienso como que sumo el opuesto, ya está, porque este número lo pienso como una sola cosa, el menos n. ¿Sí? Entonces lo muevo con signo para donde yo quiera, sí, es cierto. En la suma lo puedo mover. Bien. Bueno, voy a pausar acá.